Bueno, bienvenidos a todos. Soy el doctor Juan Pablo Sierra de Formación Jurídica. Estamos en esta actividad que nosotros llamamos Hablemos de Derechos. Si es el número 25, estamos contentos de todos los que nos ven siempre, los que nos ven en vivo, los que nos ven grabados, los que hacen preguntas, los que dejan preguntas para los disertantes, los que dejan preguntas también bajo de los videos de YouTube. Hay preguntas que siempre estamos respondiendo, así que yo siempre los invito a que pregunten acá en el vivo y que pregunten en los videos. Bueno, hoy en el 25, sí, hablemos de derecho número 25, vamos a ver daños por violencia de género. ¿Sí? Es un asunto que solo atraviesa, a nosotros nos atraviesa en el ámbito jurídico, pero también en el humano. Sí, eso es muy importante. Y traemos hoy una invitada de lujo que es la doctora Gabriela Cherubín. Gabriela es abogada, graduada en la UBA, con especialización en Derecho Civil y ejerce materias civiles, laborales y de familia. Es autora de numerosos artículos jurídicos y coautora junto al doctor Sergio Lois, que también siempre está con nosotros en formación jurídica. Y los últimos libros que tiene son Derecho Procesal Electrónico en Nación y Provincia de Buenos Aires, de Editorial D&D, y Juicio por Despido y por Accidente Laboral, de Editorial Hammurabi. Sin más, bienvenida, Gabriela. Gracias, buenas tardes a todos, gracias por conectarse. Bueno, siempre es un placer compartir estas charlas con ustedes. La idea es que sea, bueno, por un lado amena y por otro lado que nos sirva a nivel profesional a todos, porque son cuestiones nuevas, ¿no? Esto de daños en las relaciones de familia, que es como originariamente habíamos pensado el título, tiene que ver con una rama del derecho relativamente nueva, ¿no? Que hace muy poco que comenzaron a haber fallos en relación a cuestiones en materia de familia, porque es muy difícil probarlo, ¿no? Generalmente las situaciones que pueden ocurrir dentro, a nivel familiar, dentro de cuatro paredes, las conocen las partes nada más, ¿sí? Entonces es muy complicado a veces probar ciertas cuestiones. Por ejemplo, en materia de violencia de género, ¿no? Es sumamente complejo acreditar esas situaciones porque, como dicen algunos autores, en realidad no necesariamente tiene que ocurrir una violencia física que todo el mundo lo vea y que todo el mundo se dé cuenta. Fíjense, por ejemplo, el caso de Julieta Prandi, que estamos hablando de una cuestión sumamente reciente, en donde cuando a ella la veíamos públicamente nadie se imaginaba lo terrorífico que era estar en su casa, ¿no? Ella siempre dice que se tenía que poner una máscara, salir, sonreír y decir que está todo bien y llegar a su casa y vivir el terror, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil acreditar situaciones de violencia de género y cuestiones atinentes a la familia, porque se dan casos de daños en las relaciones de familia. Otro ejemplo puede ser el caso de un reconocimiento de un hijo que no es hijo biológico, ¿sí? Ahí también tenemos una afectación al derecho a la identidad del chico. Entonces hay un montón de daños que pueden ocurrir y que por ahí no estamos tan interiorizados en cuanto a reclamarlos, ¿no? Ese tipo de daños. Y son daños graves, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la identidad es gravísimo, es una afectación gravísima a un derecho fundamental. Entonces nos pareció Bien. interesante hacer estas charlas para, por un lado, concientizar y por otro lado, para, a nivel profesional, para poder afrontar este tipo de situaciones y saber qué reclamar, cuándo reclamar, dónde reclamar. Bien, sí, sí, eso es el tema y como decís vos está muy en boga justo en estos días que estamos viendo el tema y el caso de Julieta Prandi, que sí tiene sus particularidades, pero como decís vos hay muchas para hacer, mucho que recién está empezando y que tiene, estos casos tienen el punto de partida y se abre el juego para muchas mujeres, para muchos casos, para muchos profesionales que también estamos ejerciendo esta parte del derecho, pero más precisamente con lo que nos traes vos hoy, ¿sí? Pero, a ver, contanos, ¿por qué es tan importante que los abogados comprendamos la dimensión de los daños en caso de violencia de género? Bueno, la dimensión tiene que ver justamente con poder reclamar lo que corresponde en cuanto a una indemnización. Si bien en este tipo de cuestiones la indemnización va a ser sumamente compleja porque por ahí no va a haber monto que alcance para que la víctima sienta una reparación plena, que es la que nos habla el Código Civil y Comercial de la Nación,
sí es interesante poder reclamar lo que corresponde en cada caso, ¿sí? Evaluar cada caso, porque obviamente que no todos los supuestos son reclamables y no todos los supuestos permiten una sentencia favorable, pero sí es importante identificar cuándo podemos reclamar y hasta qué punto podemos reclamar, ¿sí? ¿Qué tipo de daños podemos reclamar? Más allá del daño moral, que es el primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de relaciones de familia, ¿sí? Pero puede haber daños económicos también. Puede haber daños materiales. Hay algunos supuestos de la jurisprudencia que indican que es posible reclamar alimentos que haya abonado un padre que toda la vida creyó que su hijo era su hijo y en definitiva después de un ADN, después de muchísimos años, se entera que no es el padre biológico. Hay supuestos en la jurisprudencia que permiten este tipo de reclamos, ¿sí? Es excepcional, obviamente, porque en principio los alimentos no se pueden repetir. Ajá. Pero sí, si hubo una cuestión dolosa por parte del otro progenitor a hacerle creer de alguna manera, imagínense el daño, más allá del daño moral, ¿no? El daño que genera a nivel económico, el sostenimiento de un hijo que en realidad no era propio y que él creía, el padre o madre, creía que en definitiva era biológico, ¿no? Entonces hay que ver un montón de situaciones que pueden ocurrir y que las vemos a diario. Lo que pasa es que, como siempre vemos el tema de daños, siempre pensamos, lo primero que se nos ocurre cuando hablamos de daños, hablamos de un accidente de tránsito, una cuestión de daños en relación al vecino que por ahí tiene la medianera ahí que me genera algún perjuicio. Siempre pensamos en ese tipo de lesiones al patrimonio, ¿no? Pero también hay otras lesiones que son reclamables y que son indemnizables, como por ejemplo en este tipo de supuestos. Daño moral, puede haber daño económico, ¿sí? Daño patrimonial, puede haber pérdida de chance también, lucro cesante, hay diferentes supuestos en los que se pueden dar los daños que son reclamables, ¿no? En estas Claro, pues materias. esto es lo que nosotros veíamos en daños y perjuicios, pero viéndolo de una manera más amplia. Esta es aplicada a las relaciones de familia y también abriéndonos la cabeza en eso, que se puede. Pero igual también ahí yo pienso que uno tiene que, como repitiendo, abrirle la cabeza, pero al cliente, ¿no? Porque estas Sí, cosas también van. Hay gente que sí quiere que antes terminaba todo en daños y perjuicios, de que quiere que él le den dinero por todos los daños que sufrió. Pero bueno, uno tiene que ser capaz de configurar y encuadrar, ¿no? En esto es lo que ahora es nuestro nuevo desafío de encuadrar la situación en busca de ese daño, ¿no, Gabriela? sí, exacto. Y también lo que hay que tener en cuenta al momento de hablar con el cliente es la parte psicológica, que si bien por ahí no nos compete como abogados, sí es importante brindarle una contención, ¿sí? Por ejemplo, una recomendación a un psicólogo o un psiquiatra, porque son temas muy delicados y que muchas veces los clientes no están preparados para entender que quizás a su expareja le puede reclamar daños y perjuicios, ¿sí? Por determinada situación que ocurrió durante lo que duró la relación, ¿sí? Muchas veces pasa esto, que a veces uno está durmiendo con el enemigo, ¿no? Entonces, en definitiva, es importante conocer el alcance de cuándo se puede reclamar y también tener en miras esa parte humana que decía Juan Pablo al principio de esta charla, de tener en cuenta justamente estas situaciones, ¿no? Que por ahí es chocante que uno venga y le diga, no, bueno, podés reclamar daños y perjuicios si te corresponde una indemnización por esto, ¿no? Es chocante porque son relaciones de familia delicadas, que cada familia tiene su dinámica, que tiene una historia, entonces hay que también entenderlo desde ese lado. Sí, sí, porque como decís vos, lo que diferencia a por ahí un daño y perjuicio es la relación, ¿sí? Porque en un daño y Claro, perjuicio vos vas contra alguien desconocido. En cambio, en estas situaciones vos vas a alguien que, que es tu familia, ya puede ser sanguínea o legal, más. Yo me imagino más, lo encuadro más para lo legal, pero bueno, también podría sí. ser sanguínea o, como vos nombrabas hace rato, que en un principio pareciera o pareciese ser sanguínea y que después se termina demostrando que no, como lo que vos me contabas inicialmente, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, hay diferentes tipos de daños. Por ejemplo, el daño a la adopción también. Vamos a ver en el curso, hay daños que pueden acontecer en relación a las adopciones, a la utilización de técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? Cada materia, dentro de lo que es materia de familia, tenemos un montón de situaciones que pueden ocurrir y hay que ver cada caso en concreto, ¿no?
porque tengan en cuenta que, por ejemplo, en materia de técnicas de reproducción humana asistida, lo que importa es el consentimiento libre, previo, informado, el que siempre escuchábamos en la facu hablar. Ujú. Es importante ver eso, si en su momento se brindó o no, y qué daños pudieron haber generado la falta de, por ejemplo, el consentimiento previo, libre, informado y la voluntad procreacional, ¿no? Sí, 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 eso es muy importante. Y como decimos, es un tema que uno lo vio en la facultad y le quedó ahí como un concepto, eh, hasta que al principio yo, hasta hablando de lo que yo sentí, es como que algo que no le terminaba de dar la dimensión que tiene. Y me parece que a la gente también le pasa lo mismo, por más que nosotros hayamos pasado y estuvimos en una clase donde había o un profesor o una profesora que nos estaba enseñando. Me imagino la gente que está desde afuera, que no sabe, que no tiene una especialización y que también se siente, puede sentirse estafada con eso, ¿no? Porque es algo que tiene mucho de teórico, pero, y de fundamento teórico, pero la gente siente el choque, siente por lo que le pasó, y de ahí es Claro. donde se generan los daños, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Sí, y en paralelo a esto que te decía, también tenemos que tener en cuenta supuestos que pueden ocurrir de mala praxis, ¿sí? En técnicas de reproducción humana asistida. También lo podemos vincular con los daños que se generan a partir de los profesionales médicos, ¿sí? Eh, y de eso también vamos a hablar sobre la violencia obstétrica en el curso, que es una materia de la cual yo en la facu no escuché nunca situaciones, pero que ocurren si hablamos con diferentes mujeres, todas en algún punto, en algún momento nos pasó una situación de violencia obstétrica o con una ginecóloga, y que esos daños también son indemnizables, ¿sí? Obviamente que va a ser muy difícil probar por el tema de la historia clínica. Generalmente lo que suele ocurrir es que no dejan asentadas ciertas circunstancias dentro de la historia clínica, entonces va a ser muy complicado probarlo, pero eso no quiere decir que no se pueda reclamar, ¿sí? Hay diferentes medios de prueba que están admitidos legalmente como para poder eh, brindar información y que el juez después resuelva favorablemente, ¿no? Bien, justo me das el pie para invitarlos a lo que estamos organizando con la doctora Gabriela para la semana que viene y la próxima es el 22 y 29 de agosto, también a las 8 de la noche ella va a disertar sobre daños en relaciones de familia. ¿Sí? Es un taller que va a ser por online, también por Zoom, y van a poder acceder a las grabaciones, material de estudio, algunos que otro modelo que siempre hay, que siempre les importa, que siempre les sirve mucho, y certificado de asistencia. ¿Sí? Nos pueden comunicarse para más informaciones e inscripciones al 11 3303 89 95. Y quédense que tenemos eh, al último, presten atención todo lo que dice Gabriela, porque al último le vamos a hacer una pregunta. Gabriela va a elegir una pregunta de todo lo que habló para el que el primero la responda va a acceder a un cupo totalmente gratis para la masterclass. ¿Sí? Así que quédense hasta el último para que puedan acceder. Mientras tanto, ahora lo que les ofrezco a todos los que están presentes hoy es un cupo, perdón, tres cupos con el descuento del 75% sobre el taller, ¿sí? Estarían pagando un 75% menos, estarían pagando 15.000 pesos, ¿sí? Los que estén interesados pongan su nombre y apellido en el chat del Zoom que queda grabado y así le podemos hacer el descuento. Y después, una vez que se acaben eso, tenemos tres cupos también con el 50%. Pero bueno, dejemos de hablar de números. Lo que quiero saber y quiero que nos cuentes un poquito y que nos vayas adelantando, porque algo ya hablaste, ¿sí? Pero, ¿qué vamos a ver en la masterclass? Bueno, en primer término vamos a ver las diferencias y similitudes que tenemos con el derecho civil en relaciones de familia, ¿sí? Porque eso va a ser fundamental para después entender qué tipo de daños podemos reclamar en este tipo de cuestiones, ¿no? O sea que vamos a ver, en primer lugar, esa relación que hay entre el derecho civil y el derecho de familia, que no hace mucho, les tiro un dato, no hace mucho que se empezó a hablar de esta situación, porque en definitiva todavía no tenemos un código de procedimiento específico en materia de familia.
¿sí? Tenemos el Código Civil, entonces ¿a qué nos retrotraemos siempre en caso de duda? En caso de duda no consulte a su médico, consulte al Código Civil. Entonces siempre tenemos que volver a las bases, ¿no? En el caso de que haya situaciones que no están esclarecidas en la norma, tenemos que ir al código. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a ver cuáles son los presupuestos que se tienen que cumplir para poder reclamar daños y perjuicios en relaciones de familia, ¿sí? La diferencia que hay con otros medios de prueba, como por ejemplo el tema de los testigos. En materia de familia, ustedes saben que las situaciones como ocurren generalmente dentro del hogar familiar, eh, se admiten los testigos que sean familia, parientes, a diferencia de, por ejemplo, el derecho civil, que no se admite que sean familiares, ¿sí? Por parentesco, consanguinidad y demás. Y vamos a ver en la segunda parte del curso, vamos a ver cuestiones prácticas, ¿sí? Precedentes, cómo reclamarlo, qué daños reclamar, diferentes supuestos que se pueden reclamar, como para tener una idea de, en el caso de que nos llegue un caso, poder afrontarlo y saber de qué manera cuadrarlo y si corresponde reclamarlo o no, porque como les decía, hay casos en los que no se puede reclamar, o que en el caso de reclamarlo vamos a obtener una sentencia desfavorable, entonces no nos conviene iniciar nada justamente por eso, para poder dilucidar en qué casos conviene y en qué casos no. Y también poder contárselos a nuestros clientes, ¿no? Claro, eso es muy importante también para ver qué es lo que no es, ¿sí? Porque como está Claro. bien, estamos hablando de daños y perjuicios, qué es lo que no es, que eso también, a los que hacemos daño y perjuicio nos pasa mucho, porque quieren reclamar todo. Hay gente que quiere reclamar todo, y bueno, también uno tiene que Sí. hacer una pequeña diferenciación en qué se puede reclamar y qué no. Bueno, están todos más que invitados para la masterclass de daños en relaciones de familia, que va a ser, repito, el 22 y 29 de agosto, son los viernes, dos viernes próximos a las 8 de la noche. ¿Sí? Van a acceder después, las clases son grabadas y después van a acceder a esas grabaciones por 30 días y si casi siempre las extendemos un 30 días más o 60 días más, van a tener material de estudio adicional y certificado de asistencia. Ahí ya tenemos los primeros dos personas, Farid y Dayana. Después les envío que, y Oscar, ahí está, son los primeros tres que tienen el descuento del 75%. Envíen un mensaje, un WhatsApp al 11 3303-8995. Todos me suenan conocidos de formación jurídica, así que no vamos a tener ningún problema. Envío un mensaje al 11 3303-8995. Ahora nos quedan tres cupos con el 50% de descuento. Eh, Están más que invitados. No se lo pierdan, es algo que no se ve, es algo, búsquenlo en Instagram, no está, es algo que Gabriela nos trae en exclusividad porque es algo reciente, algo que se está terminando de, o si tiene los primeros casos donde uno puede encontrar el caso, que eso es lo que está bueno también de nuestra parte, porque uno teniendo, abriéndose la cabeza con estos temas, también puede llegar a más clientes, puede conseguir un caso donde antes no había. Que eso es lo que pasa con las nuevas ramas que se van abriendo, de todo lo que está hablando Gabriela hoy y todo lo que le vamos a ver en la masterclass. Así que están todos más que invitados. Ahora quedan los últimos minutos. Si alguien quiere hacer una consulta, estamos abiertos a las consultas. Pero pueden hacerlo por el chat o si no, pueden abrir el micrófono. ¿Sí? No se haga ningún problema. Eso siempre lo que pedimos en Hablemos de Derecho es que todos podamos participar. Si lo están viendo en vivo, genial. Si lo están viendo grabado, pueden preguntar en los comentarios que siempre con los profesionales, con los disertantes, les vamos a ir respondiendo. Bueno, Gabriela, nosotros si hablamos de daños, ¿sí? ¿Qué otros daños que no hayas nombrado hasta ahora quedan todavía por ver? Y siempre tengamos en cuenta que tenemos, por un lado, los daños patrimoniales y por otro lado, los extrapatrimoniales. Dentro de los extrapatrimoniales vamos a tener todos los rubros que consideramos siempre, que son el daño moral, todas las cuestiones que tengan que ver con cuestiones afectivas, ¿no? Y después tenemos, por otro lado, las cuestiones patrimoniales, que sí puede haber, por ejemplo, pérdida de chance, ¿sí? O lucro cesante. Imagínense el supuesto de una persona famosa que se divorcia en términos conflictivos. Ha ocurrido que por esa situación en particular se pierda un trabajo, una de las partes pierda un trabajo por ese divorcio
mediático, ¿no? Entonces, en ese caso también podríamos reclamar ese tipo de daños. Claro, sí, pues eso también se ve mucho en lo mediático. Pero bueno, a veces también los daños se ven en la familia, ¿sí? Y como dijiste vos, ahora es un daño especial o es una relación especial porque, como repito, no es con un externo, sino que con uno que es parte de la familia. Pero hablando de volviendo a nuestro rol, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos ayudar o podemos, o qué tips nos darías para cómo podemos encarar con el cliente? ¿Sí? Porque tenemos, siempre que es familia, va más allá, ¿sí? No es algo tan frío como contrato, ¿sí? Pero en situaciones especiales como esto de violencia de género, ¿qué tips nos podrías dar? En primer lugar, habría que observar al cliente a ver en qué estado está, ¿sí? Porque puede ocurrir que el cliente ni siquiera se dé cuenta de que está pasando por esa situación. Entonces, ver en dónde nos encontramos, si empezó un tratamiento psicológico, si empezó un tratamiento psiquiátrico, si cuenta con familia que la apoye. Ese tipo de cuestiones son principales, me parece, también a nivel humano, ¿no? Porque después también tengan en cuenta que va a afrontar un proceso judicial, uno o más procesos judiciales, y tiene que estar fuerte para poder afrontar eso, ¿no? Digo, no es algo simple de realizar, y más cuando del otro lado tenemos una persona con la que hubo un vínculo, hubo una relación, quizás fueron muchos años. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, en qué estado está el cliente. Y después, bueno, preguntarle respecto a cómo fue la relación, si hubo, por ejemplo, contratos en el medio de la relación, sí puede ser que se trate de un divorcio y que haya cuestiones ahí de compra y venta de inmuebles, de bienes registrables y demás, y ver ahí si hubo, por ejemplo, violencia económica, ¿sí? Entonces tenemos que ver también con qué herramientas contamos para después poder reclamar, porque si puede ser que nos comente una situación particular, pero que en definitiva no podamos acreditarlo en la instancia judicial, ¿no? Entonces me parecen fundamentales esas dos cuestiones. Por un lado, a nivel humano, si se quiere, de saber cómo está el cliente, en qué estado está, y en el caso de que, por ejemplo, no cuente con asistencia psicológica, psiquiátrica, dependiendo del caso, sí, tal vez derivarlo para que comience por ese camino y luego después evaluar la situación y ver con qué pruebas contamos. Bien. Y esto complementándolo con un juicio o con un divorcio, ¿cómo se complementa? O si se complementa, o esto es algo aparte, o se puede hacer No, antes, o se puede hacer después. no, el divorcio se va a dar independientemente de otras cuestiones, ¿sí? Porque ustedes saben que el divorcio hoy en día es incausado, a diferencia de hace algunos años con el Código Civil que teníamos que probar cuál era la razón por la que las partes se querían divorciar. Entonces el divorcio se va a dar. Eso es independiente de los demás rubros que podamos reclamar, de los demás daños. Incluso tenemos, por ejemplo, la compensación económica, ¿sí? Que se puede reclamar con posterioridad al divorcio. Digo, por eso hay que evaluar cuál es la situación, porque quizás el cliente viene por un divorcio y en definitiva terminamos haciéndole la compensación económica, que es algo que el cliente quizás no sabía que se podía reclamar, ¿sí? Pero también es importante ver con qué pruebas contamos. El divorcio va a ser independiente de cualquier otro reclamo que hagamos de daños y perjuicios, ¿sí? O mismo una compensación económica que no se considera dentro de lo que es daños y perjuicios. Es otra cuestión. Claro, porque ahí la compensación económica sería que termina todo bien, pero bueno, aparte me tienen que dar algo más, Sí, ¿no? puede Me tienen terminar que todo bien o compensar, no, ¿o pero no? sí, es para compensar ese desequilibrio económico que hay a partir de la ruptura, que no es un Claro, y daño esto, técnicamente. claro, por eso, ahí donde iba, pero acá estamos hablando de un daño, o sea, Claro, en este sí terminó todo mal, o como por ahí volviendo a lo de Prandi, pareciese que no había terminado mal, pero había todo un infierno que puertas para afuera no se veía. ¿Sí? claro. Entonces uno lo que tiene que estar pensando es en la reparación del daño causado. Claro, siempre tengan en cuenta que la reparación tiene que ser integral, ¿sí? Tiene que ser plena. Y uno de los rubros que me olvidé de comentarles es el tema del daño psicológico. Digamos, además del daño moral, ¿no? Se puede reclamar el daño psicológico, daño económico, hay diferentes daños que se podrían reclamar.
Pero el psicológico va a ser también muy importante y va a ser cuestión de prueba. Y ahí va a ser importante también haber contado desde un primer momento, más allá de que la víctima también lo va a requerir, con una asistencia psicológica psiquiátrica, ¿sí? Eso va a permitir acreditar después, acreditarle al juez que sí ocurrió ese daño psicológico. Y que el daño psicológico viene porque vamos a ver en el curso que tenemos que cumplir con todos los presupuestos de la responsabilidad civil para obtener una sentencia favorable. Entonces, una de las cuestiones es el daño, probar el daño y probar el nexo de causalidad, ¿sí? La relación causal, porque puede ser que el daño psicológico venga por otra razón. Entonces, eso va a ser también importante para poder obtener una sentencia favorable. Bien. Tenemos una consulta de Silvia. Sí, pero antes no quiero que se nos acabe el tiempo y quiero que también respondamosle a Silvia. Pero, a ver, vamos a poner en juego el famoso cupo para la masterclass. Haceme, a ver, te pido, Gabriela, si me puedes hacer una pequeña pregunta que puedan responder. El primero que responde por chat, ¿sí? De Zoom, ahora de los presentes. Somos 17 personas. Así que el primero que le responda se pueda llevar un cupo totalmente gratis para la masterclass de la semana próxima. Gabriela, a ver, decime de algo que hayas hablado hoy, para ver si estuvieron atentos. Bueno, vamos a preguntar entonces cuáles son los presupuestos de la responsabilidad civil que se tienen que cumplir para obtener una sentencia favorable en materia de daños en las relaciones de familia. Y después Un les voy a presupuesto, comentar otra cuestión. Bueno, un un presupuesto. presupuesto, que nos digan un presupuesto. El Daño, primero que nexo lo de pone, causalidad. Daño, nexo de causalidad. Perfecto. Dijo uno solo, perfecto. si no nombrado las cuatro. Sí, por eso, Claro, genial. claro. No, no, genial, genial. Bueno, Dayana, entonces tenés el cupo totalmente gratis. Después comunicate al 11 33 03 89 95, pero creo que estás en Ya formación aparecí. jurídica. Listo, ¿Sí? muchas Bueno, gracias. envíame a mí o a Lola el mensaje y igual ya te anoté. ¿Sí? Te hago Bueno, una pregunta. ¿Este sería el del 75% de descuento, digamos? no, bueno, sí, vos ya lo tenés al 100%. Ah, bueno, para que quede liberado para otra persona, digo. Sí, sí, bueno, Bueno, bien. genial, gracias, gracias. Sí, bueno, Gracias queda a vos. entonces un cupo del 75% de descuento, estarían pagando 15.000 pesos por la masterclass. Ahí puso Sergio, gracias Sergio, siempre acompañando, que ganó Dayana, da la fe del señor Sergio Lois. Gracias Sergio por acompañarnos Es una vez nuestro más. escribano hoy. Bueno, es nuestro escribano, sí, doy fe, sí, ahí lo está Sí, diciendo. sí, Bueno, sí, sí. genial. Bueno, para ir finalizando, vamos que nos quedan los últimos Sí. minutos. Dice Silvia, buenas noches, doctores. Quería consultarles sobre con qué herramienta contamos en defensa de un supuesto agresor. Porque ese también, nosotros nos llega del otro lado. Nosotros por ahí nos estábamos parando del agredido, pero también tenemos el trabajo de defender al supuesto agresor. Sí. ¿Qué herramientas tenemos? Y vamos a contar en primer término con las pericias. Las pericias van a ser determinantes, incluso hay estudios que hacen un análisis previo para tomar o no los casos en supuestos, por ejemplo, de violaciones bueno, abusos sexuales de diferentes tipos, ¿no? Hacen un análisis previo con el presunto agresor. Entonces hacen, por ejemplo, análisis psicológicos y psiquiátricos, hacen test, nuestros amigos los psicólogos que hacen un montón de preguntas que no terminan nunca, sacan un perfil psicológico del agresor y de esa manera obtienen una herramienta como para saber si tiene tendencia o no a haber cometido determinado acto. Que eso no quiere decir que lo haya cometido o no, ¿sí? Pero eso nos va a dar una pauta para saber si la personalidad tiende a eso o no. Claro, eso es muy importante porque del otro lado, y del otro lado igual también tiene, eso es para defenderse de la testimonial, que es lo que inicia, ¿no? Pero bueno, la otra parte también tendría la testimonial y tendría alguna, Claro, alguna prueba más. Pero bueno, nosotros sí. vamos con... ¿Y estos se acepta de parte los peritos, un peritaje? Sí, en realidad esto que te comentaba suelen hacerlo como para tener como un filtro de alguna manera de saber si el abogado toma o no el caso, ¿sí? Entiendo que Ah, se esto puede ya. igual presentar y que igual no va a cambiar el resultado de la prueba de oficio. Ajá, bien, Vamos a poder bien, acompañar toda la da un prueba, indicio. obviamente. Pero, Sí. ajá.
Sí, sí, no te escucho. Sí, no, eso decía que lo vamos a poder acompañar como prueba, va a depender mucho del proceso en el que nos encontremos, ¿no? Una cuestión es lo penal y otra cosa es, por ejemplo, la responsabilidad civil por daños, que hay supuestos en los que, por ejemplo, volviendo a daños, se podría reclamar en el caso de un abuso sexual que el denunciado ha salido absuelto del juicio penal, ¿sí? Porque hay una afectación al daño moral, o sea, hay una cuestión de daño moral inmensa, ¿no? Imagínense que durante todo el tiempo que llevó el proceso penal hasta que fue absuelto, la persona básicamente está destruida por una situación que quizás no se probó, que no quiere decir que no haya ocurrido, ¿sí? Quiere decir que Claro. no se ha acreditado por ahí por los medios probatorios que tenían y que en su momento ofrecieron las partes. Pero Bueno, y sí, ahí entonces nosotros también podemos terminar, o sea, si nosotros estamos con el supuesto agresor, después revertimos la cosa y pedimos daños para el otro lado, porque bueno, sí. también durante el proceso, como decís vos, sufrió y si no quedó acreditado, es que no quedó acreditado, es suficiente Claro, no que no haya para ocurrido, siempre decimos lo no que no mismo, haya sino que, ocurrido, que no claro, haya ocurrido. sí, Bueno, sí, sí. me queda un minuto, así que Bien. no quiero parecer desprolijo, pero tenemos que ir finalizando. Muchas gracias, Gabriela. Muchas No, por gracias a todos favor. y cada uno de los que nos están viendo, a los que nos ven siempre. Gracias a Sergio también, nuestro, nuestro escribano del día. Sí, nuestro Y escribano. gracias a todos, gracias Silvia. Bueno, nos esperamos entonces la semana que viene y la próxima en la masterclass que va a dar Gabriela. Un gusto por traernos este tema que ya les repito, no lo van a encontrar en ningún lado, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en TikTok, en ningún En lado lo TikTok. van a encontrar, solamente con formación jurídica y con Gabriela. Bueno, que tengan muy Gracias. buenas noches y nos vemos en el próximo Hablemos de Derechos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.